¿Cómo están? Son las 6 de la tarde en punto. Qué puntuales para nuestra cita. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todas y para todos aquellos que hoy nos permiten nuevamente interactuar para aprender juntos. Estoy viendo muchas caras conocidas, muchas gracias. Saludo con mucho afecto y respeto al coordinador de este seminario, doctor Juan Bosco Ruiz. Muchas gracias, doctor, por estar también acompañándonos. Excelente la semana pasada con la introducción que nos has dado para encontrarle sentido y rumbo a cada cosa que hacemos, darle significado al sentido de lo que es el trayecto, más no el final solamente, sino el trayecto que nos lleva a felicidad, a éxito, a prosperidad. El día de hoy comenzamos una nueva serie para esta semana. El tema es inteligencia emocional, que estará a cargo de la licenciada en psicología, con algunos cursos adicionales que a mí me gustaría que ella nos los platique, algunas maestrías. Verónica Elizabeth Rivas Mosqueda, también coordinadora e integrante de nuestro sindicato a nivel estatal y coordinadora del área de salud mental. Todos colaborando juntos para ustedes, para todo el equipo de salud en la Escuela del Éxito. La Escuela del Éxito es un concepto que hemos creado donde las y los trabajadores podemos encontrar un espacio para el desarrollo humano. Ya les he platicado que tenemos una brújula con 4 conceptos que tiene que ver con trabajar en lugares adecuados, tener lo necesario en tecnología y equipamiento, medicamentos para poder desarrollar la labor, vivir en un ambiente de estabilidad, en un clima laboral donde sindicato, autoridades y trabajadores hagamos posible el equilibrio de nuestros derechos, obligaciones, el que las condiciones generales del trabajo se apliquen con el mejor de los espíritus. También que podamos, en un tercer segmento, seguir conservando nuestras prestaciones, que son 21, que nos las otorga el ISSSTE, nos las otorga el ISEG. Entre ellas está podernos jubilar con una pensión digna. Entre ellas está que cuando alguien pudiera enfermarse con motivo de sus labores tenga una indemnización y sobre todo que pueda tener una calificación de riesgo profesional. Tenemos también la capacitación como una de las prestaciones, los préstamos a corto o mediano plazo, los hipotecarios, y son 21, ya estaríamos hablando de ellas, y hoy pues de verdad nos congratula que nos sigan acompañando, que podamos seguir en esta segunda parte de 4 que hemos estructurado para terminar el seminario. Y bueno, de verdad, no se van a arrepentir. También, igual que la semana pasada, habrá intensidad, habrá emoción, habrá sentimientos, pero también habrá la posibilidad de tomar conciencia de ellos para mejorar y armonizar nuestra vida con el universo, con las personas, con la propia naturaleza, con nosotros mismos y poder construir felicidad, poder construir éxito, poder construir paz, poder construir buenas relaciones. Creo que mucho de ello vamos a vivirlo durante esta semana, el lunes, miércoles y viernes. La semana pasada entramos en un túnel muy oscuro y efectivamente salimos con algo ya de luz el viernes. Bueno, pues ahora se trata de en esa luz definir el nuevo modelo de la era que estamos viviendo. Una era, lo vemos como aquello que significa algo totalmente distinto a lo que en el pasado existió. Díganme si no estamos en la era del COVID. Díganme si no empezamos a vivir el distanciamiento obligado. Díganme si no el estrés a todo lo que da. Pero bueno, también esperanza, también voluntad, también la posibilidad de encontrar esa luz por nosotros mismos. Licenciada Verónica Elizabeth Rivas Mosqueda, a tus órdenes, igual que se lo dijimos al doctor Bosco y creo que se lo vamos a decir a todos. Dicen que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Aquí estamos listos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Están abiertos o cerrados los micrófonos? Bien, sí, con las manitas arriba. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, secretario. Muchas gracias a todas y todos por su participación, por encontrarnos, darnos la oportunidad de escucharnos el día de hoy. Van a ser unos 45 minutos de poder charlar ustedes desde su lugar donde se encuentran y su servidora desde acá, desde Irapuato, Guanajuato. Bueno,
Me presento brevemente, mi nombre es Verónica Elizabeth Rivas Mosqueda, yo soy psicóloga clínica. He trabajado en diferentes momentos con personas en situación de violencia. Entonces, mi línea va mucho de la mano con lo que es perspectiva de género y los temas que refieren a los derechos humanos y la atención de la violencia. He tenido certificaciones con referente a la formación de formadoras y también la certificación en atención de línea telefónica, y eso me ha llevado en la mano a estar con muchas servidoras y servidores públicos en el tema de su profesionalización y también en la atención tanto presencial, directa, como de la mano vía telefónica. Entonces, en este sentido, quisiera yo preguntarles, bueno, primeramente en el chat, si me pueden escribir, por favor, ¿en qué unidades se encuentran y cuál es su área de participación? ¿En qué unidad se encuentran y cuál es su área de participación? Para así podernos conocer un poco, yo poder darme cuenta quién está detrás acá de la cámara, que finalmente son nuevas herramientas de trabajo que la verdad desde mi punto de vista se vuelven también muy óptimas. Digo, es muy enriquecedor estar en el espacio presencial, pero ahora me doy cuenta que por el área virtual podemos tener un alcance también mayor. Excelente, trabajo social, enfermería, ok, medicina, Santiago, Celaya, Salamanca, materno, excelente, cuidados críticos, jefe de ginecología, jefatura de ginecología, CAICES, Hospital Comunitario de Yuriria, psicóloga, Edith, hola, ¿cómo estás? Villagrán, enfermería, excelente. Bueno, por ahí sí me gustaría que fuéramos escribiendo todas y todos desde el lugar de participación, la escucha y lo que podamos compartir. Y bueno, primeramente quisiera iniciar con preguntarles si están de acuerdo en poderles yo hacer preguntas y que ustedes contesten. A lo mejor en algunos casos van a tener que ser temas de forma personal, que no necesariamente implica que tengan que abordar como toda la experiencia, pero sí por algunos temas de ahí. Y si están de acuerdo y aceptan, me pongan en el chat, por favor, que aceptan el diálogo. Bueno, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Efectivamente va a ser el enfoque en el tema de la inteligencia emocional, ¿sí? No quiero dejar de lado que estamos en un momento donde estamos viviendo, y es claro la evidencia de la violencia, más sin embargo, también la explosión o el reconocimiento de cómo nos estamos viviendo desde las emociones con la circunstancia en la cual nos estamos presentando, que es la pandemia, ¿no? Y que esto nos deja ver emocionalmente, al ser emocional que somos. Muchas veces estamos trabajando y solamente vemos como el área del desarrollo intelectual y no tan enfocado a lo que representa emocionalmente en nuestra persona, y es lo que vamos a abordar. Muchas gracias, veo por ahí muchos acepto, manitas, así es. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que sigue? Quisiera que en este momento, técnico radiólogo, muchas gracias, del Hospital Comunitario. Quisiera que en este momento, para dar inicio, pudiéramos desprendernos, que hagamos, nos demos la oportunidad de dialogar desde un espacio personal. Y lo que tenemos de construcción, desde qué lugar estamos trabajando, como ya lo manifestamos, desde qué unidad estamos y cuál es nuestra profesión o nuestro ejercicio laboral, nos podamos desprender de ellos como si fuera una bata, como si fuera un pantalón, como si fuera una vestimenta que pudiéramos dejar al lado. Y que solamente la persona que ahora se presente en esta charla que estamos aquí y ahora sea, no sé, como te llames, sea Flor, sea Juana, sea Sandra, sea Car, Genoveva, Bárbara, Armando. Es decir, hoy les pido de favor y apelo a la condición y la circunstancia de que hablemos desde la persona, más desde aquellas herramientas que hemos trabajado de forma profesional. Si están de acuerdo, a un acepto, por favor. Bien, entonces voy a compartir. Gracias Armando, Flor, Santiago, Estanislao, gracias. Cecilia, bien.
Pues bueno, con qué quiero iniciar? Voy a compartir ahorita la diapositiva. A ver. Se me hace que tengo que... Listo, Vero, ya puedes. Si me habilita, por favor, porque... ya. Porque no podía, habilitarla. Ahí lo logran ver las diapositivas todas y todos. Sí, se ve. Sí, excelente. Muy bien. Pues bueno, como bien lo dijo el secretario, es el seminario de participación del doctor Bosco. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Sentido de vida e identidad. Por ahí tengo la noción de que estuvieron nombrando a Víctor Frank, ¿verdad? El sentido de vida, y estuvieron viendo muchos temas que refieren a incursionar al dolor también. Bueno, yo quisiera, si alguien me pudiera compartir alguna reflexión, una persona solamente, alguna reflexión del módulo anterior. ¿Quién desea compartir? ¿Quién dice yo? Están los micrófonos abiertos. ¿Sí? Ok. ¿Nadie desea compartir? ¿Quién se anima? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Caices Acámbaro. Gracias. Bueno, del módulo anterior, yo aprendí que tenemos una misión muy importante en esta vida. Todos los seres humanos tenemos un propósito. Nacimos, crecimos, nos reproducimos y tenemos que morir. Creemos que hay que trascender de esta vida y dejar una huella positiva y no dejar una herida. Es lo que más entendí en la sesión anterior. Todos los seres humanos tenemos que tener positividad a todas las barreras que se nos presenten en la vida diaria. Teniendo positividad, teniendo logros, podemos entender más que la vida no es tan complicada como nosotros algunas veces lo pudiéramos creer que es muy complicada. Precisamente con este acontecimiento de esta pandemia que nadie estábamos preparados, ni físico ni psicológicamente estábamos nadie esperando esta situación, que se nos tiene en un encierro, que se nos tienen por vulnerabilidad algunos trabajadores. Sí ha sido algo difícil, pero gracias a todos, al sindicato que se está preocupando para salir adelante, todos los seres humanos, todos los trabajadores, y no sentir estos encierros tan pesados, pues creo que hay trascendencia en todo esto. Esto nos va a dejar una enseñanza muy positiva. Así es, así es. Fíjate que, Teresa, me gusta mucho el comentario que haces porque efectivamente nos permite darnos cuenta de la conexión, efectivamente, de lo emocional, cómo nos encontramos, pero me gusta iniciar referente a lo que estás nombrando, que hace referencia al ser o presentarnos como un ser positivo. Fíjate que aquí, digo, para todas y todos, aquí viene un tema que realmente es delicado en el sentido de que efectivamente la positividad o una construcción desde pensarlo como es que es cuestión de actitud, es que es cuestión de que solamente lo veas desde una versión de que la vida es más bella y pareciera que es un tema simple, ¿no? Al momento de que nos abordan desde, ¿por qué si es tan simple que puedas hacer tal o cual actividad o desapartarte de tal o cual persona o modificar tal construcción de pensamiento o la forma en cómo te vienes comportando?
pareciera para algunas personas muy simple, pero para otras no. Entonces, ¿de dónde jalar aquel momento? Vamos a pensar desde un espacio donde una persona se está viviendo en depresión. ¿Desde qué lugar poderle decir? Es que es cuestión de positividad, ¿no? Es que es cuestión de que veas o tengas una construcción o una visión de la vida de forma más hermosa, más maravillosa. Pareciera como muy simple, pero no lo es tanto. Lo cierto es que una persona con un padecimiento que refiera a la salud mental tiene que ver que no se presenta de la noche a la mañana, sino que una manifestación un propicio contexto de salud mental para la persona no se gesta de un momento a otro, sino que se gesta de un camino donde se van vertiendo diferentes eventos o diferentes experiencias que te van dejando construcciones. Y esas construcciones de ese pensamiento de cómo lo vives, tal o cual evento, va relacionada con la emoción. Y aquí es donde se viene y se complica cuando algunas personas en su historia de vida tienen diferentes eventos que lejos de dejar un comportamiento desde lo positivo, por así llamarlo, se refieren o se viven en un espacio más desde el dolor. Entonces, ¿cómo a una persona que ha vivido violencia por así decirlo, por la mayoría de su vida, puedes hablarle de positividad? ¿De qué difiere que una persona que ha vivido violencia pueda fácilmente salir desde ese lugar, desde ese contexto, a otra persona que no le sea tan fácil? ¿Qué se imaginan ahí? Yo sé, aquí les voy a pedir que podamos conectar desde el diálogo, desde la conversación, para poder construir de aquí para allá y en devolución y poderme dar cuenta desde qué lugar estamos dialogando. ¿Qué les hace referencia que tenga que ver a que una persona pueda más fácilmente, por así decirlo, entrecomillado, salir de un contexto donde no se está viviendo tan contenta, donde se está viendo agredida o agredido, a una persona que siente que por ese lado ya no tiene razón para seguir viviendo? ¿Quién comenta? Estamos en una charla, no en una calificación. ¿Quién comenta? Ajá, te escucho. Dice Tere, ¿no lo quieres compartir de Claro. forma... María Teresa Romero Mejía, ¿qué no? ¿Nos puedes compartir? Ajá, ¿me oyen? Sí. Ah, ok. Nada, se me ocurre decir que probablemente a lo mejor puede tener, quien tiene posibilidades de salir de ese ámbito de violencia, porque se enfoque en sí misma y eso sea lo que fortalece, ¿no? O sea, decir, me veo a mí misma entre todo lo que está afuera, que es, no sé, me está, o sea, es negativo, ¿no? Me daña, pero al final de cuentas es una manera de sostén y poder identificar que teniendo esa libertad de elegir de manera interna sea como una posibilidad, ¿no? Para intentar eso, ¿no? O sea, seguramente habrán situaciones donde el entorno físico no ayuda, pero o sea, con quien pueda platicar y le diga que eso es una gran forma de poder salir adelante, ¿no? O sea, que pueda haber otras opciones. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguien más que quiera compartir una visión que pueda observar desde el lugar que nos acaban de compartir, desde el observarse a sí mismos? ¿Qué más podrá apoyar o colaborar para que una persona pueda salir de esa construcción, de ese contexto? Excelente. Mira, Sol, efectivamente, por los que nos estamos leyendo desde el chat, efectivamente, fíjate que aquí quiero comentar referente a lo que dice Sol, si me lo permiten. Se vive como un ser
en estado de vulnerabilidad. Estamos hablando desde aquí, desde una construcción, ¿sí? Ahorita estamos en una charla de poder construir cómo podemos mejorar el contexto de nuestra persona, de cómo nos vivimos, cómo podemos mejorarla en el sentido de crecimiento. Si me vivo como una persona vulnerable, mi contexto o mi construcción que está alrededor de vivirme como una persona vulnerable permite que las demás personas que se vivan a mi alrededor y dependiendo de sus actos puedan lastimar a mi ser. ¿Me doy a entender? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que las construcciones de los pensamientos que yo haya generado de mí misma generan la persona que soy actualmente. Si me siento resiliente, si no me siento resiliente, si propicio yo para la salud mental, si no abono, si sé y reconozco que es el autocuidado, si no lo reconozco. Ok, muchas gracias, voy a hacer una aportación referente. ¿Cuál es el objetivo de este curso, de este módulo? El objetivo general es que la persona participe, es decir, ustedes y su servidora, en identificar los conceptos básicos de la búsqueda del bienestar y la aceptación del sí mismo desde el enfoque de la inteligencia emocional. Vamos a buscar aquí describir y observar la posición intrapersonal e interpersonal. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, desde el sí mismo y desde las personas al alrededor, cómo, desde qué lugar van posicionando y nos va creando salud mental o bienestar. Ok, ¿cuál es el objetivo particular de este módulo? Pues describir los conceptos básicos que refieren a la inteligencia, los tipos de inteligencia, la inteligencia emocional, qué son los procesos cognitivos y la conciencia del sí mismo. ¿Por qué vamos a abordar estos temas? Porque necesitamos identificar primero y unificar la definición de lo que es inteligencia. Desde ahí le vamos a construir todas y todos referente a las diapositivas que yo voy presentando, pero también hacer enlace de lo que es inteligencia con inteligencia emocional, cómo se vierten aquí los procesos cognitivos, qué influencia tienen ellos y de ahí pasar a la conciencia del sí mismo. Ok. Aquí voy a hacer una identificación de lo que refiere la Organización Mundial de la Salud y nos da los datos, significados de lo que es salud mental. Nos habla que la salud mental es algo más que la ausencia meramente de los trastornos mentales. Es decir, es también visualizar donde se vive el ser humano desde un bienestar holístico de completud. La salud mental es parte integral de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que si no existe salud mental, por ende, no estamos hablando de salud, que es algo que necesitamos considerar. Si estamos atendiendo la salud física de una persona y no estamos considerando la salud mental, no estamos abonando a la salud completa de ese ser humano. De aquí desde los espacios de las diferentes unidades se hacen las diferentes referencias, ¿no? O el trabajo de las diferentes disciplinas. Si en la atención médica o de la atención física de un ser, referente a lo mejor a la hipertensión o referente a la diabetes, también se tiene que considerar el espacio de la salud mental. Si no se considera el trabajo, pues entonces estamos hablando que no está siendo completo. Ok. La salud mental se mide desde diferentes lugares y por múltiples factores que tienen que ver estos factores con los espacios socioeconómicos, los biológicos y los medioambientales. Actualmente, por la situación del COVID, lo podemos ver. La situación que se vive en el exterior tiene un desencadenante en la vida familiar al interior. Es una pregunta. El contexto que se vive social tiene un efecto en la vida familiar al interior de una familia. En el chat, por favor, o alguien que desee participar. ¿Cómo se ha vivido, cómo esta situación social, ya sea de violencia o de COVID, nos permea en el ámbito familiar? ¿Quién desea aportar? ¿Quién desea compartir? Recuerden que estamos en un momento y en una circunstancia donde nos estamos presentando a una circunstancia, un contexto nuevo. Entonces se vuelve importante que dialoguemos cómo lo estamos viviendo.
yo creo que sí afecta la cuestión familiar, porque normalmente en nuestro entorno, en la cuestión de trabajo, Ajá. si nosotros no tenemos una buena relación interna con nuestro propio ser y se ve afectado nuestro entorno laboral, podemos caer en el error de llegar a casa y poder descargar todo ahí o ser un área de contención, y eso nos lleve a crear indirectamente, inconscientemente, un daño en el núcleo familiar, desde los hijos hasta la esposa. Con este confinamiento hoy en día, pues también es más tiempo, es buscar las herramientas para evitar eso. Sin embargo, esta salud mental que integra en nuestra unidad de trabajo debe ser muy importante, porque si nosotros mismos no controlamos eso, yo creo que sí afecta a nivel familiar. Algo que he aprendido es a cargar bolsitas, les digo yo a algunos compañeros, dejar la bolsita en el trabajo con las situaciones adversas en el trabajo y llegar a la casa y vivir los momentos. Después, si hay momentos adversos en casa, pues dejar la bolsita en casa e ir al trabajo. Entonces, todo eso yo creo que es muy importante tomarlo en cuenta, porque eso hace que todos estos factores ambientales, sociales, psicológicos, mentales y de salud, pues afecten nuestro criterio en cada una de las áreas que desarrollamos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Leonardo. Gracias, Leonardo. Efectivamente, Leonardo dejó ver una parte muy importante, que es un espacio de desarrollo. Son diferentes esferas en las cuales estamos trabajando, ya sea en la laboral, en lo familiar, en lo social, y la verdad es que todas ellas nos integran porque somos parte de todas. Y la conexión o la red que nosotros somos con las demás personas, ya sean, podemos llevar una circunstancia familiar a un espacio laboral, pero también podemos llevar un espacio laboral a un espacio social, y de un espacio social nos podemos verter en el espacio familiar. Es decir, porque somos nosotras las personas que estamos caminando en las diferentes esferas. Somos un ser que somos holísticos, somos integrados, somos un ser social. Nacemos y crecemos en sociedad. Por ende, lo que las demás personas estén en contexto con nosotros y la forma en cómo se vivan las demás personas tienen un efecto, si así lo permitimos. Aquí es donde tenemos y pasamos al lado de la conciencia del sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, son diferentes esferas en las que estamos trabajando, social, familiar, laboral, pero de nosotras las personas también depende, no en su totalidad, porque también hay corresponsabilidad. De nosotras depende la construcción que le demos a los eventos. Si vivimos tanta situación que de alguna manera nos violenta en el espacio social, nos agrede desde un lugar en el espacio social, de nosotras también depende que cuando lleguemos a un espacio familiar, a un espacio ya más personal, dejemos que lo social entre. ¿Alguien opina algo diferente aquí? ¿Qué quiero decir con esto? Mira, alguien por ahí escuché que abrió un micrófono. ¿Nadie? Ok, bueno. ¿Alguien va a comentar algo? Ok. Bien, continúo. ¿Qué quiero decir con esto? Si ya estamos hablando de una casa a otra, voy a poner un ejemplo, ¿no? Estoy hablando de mi casa a la casa de mi vecina. La situación que se vive al interior de mi casa a la casa de mi vecina, ¿es igual, es parecida o es diferente? ¿Qué opinan en el chat, por favor? Mario dice, perdí el sonido. Ok, diferente, así es. Depende del interior de un núcleo, depende de ellas cómo se viva en ese espacio. Y con eso me refiero, depende de los integrantes de un área, por ejemplo. Vamos a hablar del área del archivo. Depende de las personas que están en un área específica que puede ser archivo, depende de ellas cómo se viva
y cómo sea la salud de ese grupo de trabajo, ¿o me equivoco? Depende también así de las personas al interior de una familia, de cómo se viven, cuáles son las reglas y la dinámica para la integración y la convivencia de todas y todos los integrantes, de cómo se vivan. Esas reglas, ¿quiénes las construimos? Las construimos las personas adultas que formamos esos grupos, ya sea laborales, familiares o sociales. El contexto social está plasmado de todo lo que tiene que ver cultural, porque generalmente lo social obedece a lo cultural. ¿Qué quiere decir esto? Nosotras estamos escuchando, nosotros somos ahorita, lo que refiere a Secretaría de Salud, estamos en un trabajo muy importante porque somos un punto de referencia para la sociedad. ¿Están de acuerdo con ello? Entonces, nosotras las personas que nos vivimos en Secretaría de Salud, tenemos todavía mayor responsabilidad en hacer un trabajo de concentración y de identificación de cuáles son los factores que pueden crear dificultad para la convivencia con mi propia persona y para la convivencia con otras personas. Si yo me dejo involucrar por sentirme con miedo, porque el miedo me paralice, porque la frustración me lleve a tener un evento violento, porque la ansiedad me lleve a no querer abordar lo laboral, vamos a poder ser ejes transversales socialmente hablando para crear conciencia con la sociedad. Vamos a ser entonces nosotras personas que vamos a poder enfocar y transmitir a todas las personas que están en los diferentes contextos paz. ¿Podemos desde ese lugar poderlo compartir? Si nosotras nos vivimos ansiosas, frustradas, con miedo, ¿podemos transmitir entonces paz? De ahí que se vuelve importante el poder hacer un trabajo con nosotras mismas. Entonces, voy a abordar un poquito, voy a iniciar en el tema refiriendo a un poco al trabajo que hace la doctora Ana María Chávez, que es una psicóloga, una doctora en psicología clínica, y que hace en su referente a su libro a lo que refiere a lo que es salud mental en México, una perspectiva histórica, jurídica y bioética. El investigador Omar Becerra Partida, él hace referencia a la salud mental, la define como el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de un buen funcionamiento de los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Y si en estos tres aspectos los consideramos lineales, es decir, que están entrerelacionados, podemos identificar y trabajar con nuestra conciencia de nuestro ser. Lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Es decir, los pensamientos, cómo me vivo en determinada experiencia, cuáles son las emociones que se viven ante determinadas experiencias y cómo me comporto ante la experiencia. Tenemos que hacer aquí conciencia del sí mismo para podernos visualizar entonces cómo me relaciono en el espacio de convivencia, ya sea familiar, laboral o social. Bien. Dice Sol, nadie puede dar de lo que carece. Generalmente cuando hago referencia a este ejemplo, digo, yo no podría ahorita dar, por ejemplo, clases de cómo hacer, porque lo desconozco, ¿verdad? Efectivamente necesitamos nosotras reconocer cuáles son las herramientas, todas las personas, cuáles son las herramientas emocionales que podemos construir para un ser más lineal, para un ser más seguro y así a su vez transmitir esta seguridad a la sociedad, seguridad a nuestros diferentes contextos. Ok, entonces para efecto de la definición de la salud mental en México, en el artículo 72, la Ley General de Salud establece que la prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario, que es lo que hacemos en Secretaría de Salud. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, que no podemos descartar.
las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos. ¿Qué quiere decir esto? Que para relacionar todos los diagnósticos, conservación y mejoración de la salud mental, necesitamos considerar las construcciones y la prevención de los pensamientos. A ver, aquí ya no puedo avanzar. Ahí está. Ahí voy, es que se me trabó aquí poquito el mouse, pero... Ok. Los psicólogos Marina Leyman y Cristian Garay en el 2017, con su exploración sobre el suicidio, quiero abordar un poquito el suicidio. ¿Por qué? Porque el suicidio, ¿qué conocen que es el suicidio? ¿Quién quiere compartir aquí? Estamos en el seminario de sentido de vida e identidad y yo quisiera abordar un poquito lo que es el tema de suicidio para poder dar de lleno a la inteligencia emocional. ¿Quién conoce o qué conoce cuando hacemos referente al tema de suicidio? ¿Quién desea compartir, por favor? ¿Qué es el suicidio? Bueno, buenas tardes. Me llamo Ceci Padilla. Sí, buenas tardes. Bueno, pues el suicidio pues sería el hecho de que la persona tome la decisión de quitarse la vida, en pocas palabras, ¿no? Así es. ¿Qué conoce, Ceci, que está dentro del contexto de la persona que decide quitarse la vida? Pues yo creo que intervienen muchos factores. Yo trabajo en el hospital psiquiátrico. Ajá. Entonces, pues bueno, son de los pacientes que más nos llegan, Sí. ¿no? Nos han llegado niños de 10 años, ¿no? En adelante, personas adultas. Bueno, ahí ya en este caso para el área de hospitalización, pues ya no recibimos adultos mayores, ¿no? Por el riesgo que implica tenerlos hospitalizados, pero pues también nos han llegado. Entonces, como decía, pues hay muchos factores, ¿no? Los factores ambientales, factores biológicos, o sea, si estamos hablando de factores biológicos, pues ahí hay alguna alteración en relación a los neurotransmisores, ¿no? En este caso dopamina, la serotonina. Si estamos hablando también, bueno, en el aspecto biológico, pues ahí hay alteraciones de la hormona de la tiroides. Si estamos hablando de factores psicológicos, pues bueno, tal vez situaciones en las que la persona pues no tenga esas estrategias, ¿no? De las cuales pues estamos ahí comentando, esas estrategias personales, ¿no? Y que en ella inunden los sentimientos de minusvalía, de tristeza, de dolor. Si estamos hablando de factores sociales, pues bueno, o sea, nuestra red de apoyo, ¿no? Cómo es la situación dentro de nuestra familia, si tenemos trabajo o no, si estamos realizando alguna actividad académica, o sea, son muchos, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, no podemos decir que solamente hay una causa del por qué la persona decide quitarse la vida. Entonces, yo creo que sí es importante pues ayudarlas, porque cualquiera, yo siempre le digo a mis pacientes, no eres ni la primera ni la última persona que ha pensado en quitarse la vida o que lo ha intentado, ¿no? Porque es muy diferente tener la idea, planearla, ejecutarla y consumirla, ¿no? Llegar al suicidio consumado. No es fácil llegar hasta ese punto. Entonces, yo creo que sí es una parte importante que nosotros como sistema de salud, y no solamente en el hospital psiquiátrico, sino en general en todos los hospitales, deberíamos de tener, como decía ahorita usted, ¿no? De carácter prioritario. Desgraciadamente a veces nos enfocamos mucho en lo biológico y dejamos de lado lo psicológico. Entonces, pues bueno, sería parte de lo que me gustaría aportar. Una excelente aportación que la verdad es que dejó ver los diferentes contextos. Efectivamente tiene que ver con lo biológico, pero mucho tiene que ver con el contexto de donde se vive la persona. Aquí, como podemos ver aquí, la doctora Ana María Chávez Hernández, que justo es de León, del Círculo de Psicología Profunda, ella aborda cómo debe ser tratada una persona.
Y la verdad es que efectivamente estamos trabajando todas y todos en Secretaría de Salud y se vuelve prioritario que son temas que necesitamos considerar, de cómo las emociones, de cómo nuestras construcciones mentales desembocan o permean en cómo una persona se vive. Y cómo la persona se vive se puede ver afectada en su salud mental y por ende presenta alguna enfermedad o algún trastorno, no necesariamente catalogado como mental. Actualmente todavía se tiene mucho considerado que aunque está en la relación o en el camino de la salud mental, se aborda solamente desde lo médico y necesitamos abrirnos más en la construcción y poder tener más ojo clínico o más desarrollo de en un amplio contexto de la persona, cómo se vive para abordar la salud mental. Efectivamente, considero que no nada más es un tema de importancia o prioritaria de abordar por lo que refiere a las unidades médicas, sino al contexto social y al contexto familiar. Uno de los temas o uno de los discursos que se vive mucho referente al tema es las personas que se viven en el contexto de una persona que tiene de entrada ideación suicida, no estamos hablando del acto, sino de la ideación suicida, estamos hablando de no sentir ganas de seguir viviendo, del por qué nacieron, estamos hablando de donde ahora ya se vuelve de verdad alarmante de casos de niñas y niños, ¿sí? De poder visualizarnos desde este lugar. Si lo visualizamos y lo consideramos, entonces vamos a hacer más conciencia de nuestro ser y cómo nuestro ser, y más nosotras y nosotros, desde la salud, ya sea mental y física, desde el lugar que abordemos como Secretaría de Salud, podemos ser un par de aguas para la intervención de una persona. La descripción, como viene aquí, el cómo debe ser tratado se vuelve sumamente importante. Y aquí así tratarlo y con pinzas como luego lo hablamos, ¿no? ¿Qué contextos se vuelven problemas que se relacionan con la ideación, los problemas económicos, familiares, laborales, vivir en zonas? Esto está en el abordaje del libro de la doctora Ana María. El haber sido víctimas de algún abuso físico o sexual en la niñez, ser víctima de enfermedades físicas inhabilitantes o causas de mucho dolor. Ok. De aquí quiero pasar para poder relacionar la información. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué conocemos por inteligencia? Es un parámetro donde, he tenido la oportunidad de preguntar a diferentes personas. Yo quisiera que alguien aportara qué conoce que es la inteligencia. Pregunta que muchas veces, podemos medir, ¿no? Ay, tal persona es muy inteligente, tal persona no es tan inteligente. Ay, tal persona como que si fuera inteligente. La pregunta es, ¿qué es inteligencia? ¿Alguien que aporte, compañeros? Bueno, ¿qué es inteligencia? Desde el origen etiológico del latín, inteligencia se deriva de intus, que es entre, y leger, que es escoger, que es la capacidad que tenemos las personas de elegir, ¿sí? Es una medición, desde diferentes autores, es verlo como una medición de qué tanto la persona, a través de su historia, va adquiriendo la capacidad de elección, de escoger entre tal o cual contexto. Y de aquí, si lo abordamos desde este lugar, desde la medición, desde la historia de una persona, varía entonces lo que refiera cómo podemos medir a una persona inteligente. Es decir, si una persona está desde un contexto público abordando una ingeniería y otra persona está abordando ser un chef, ¿estamos hablando de inteligencias distintas o estamos hablando que podemos medir su grado de inteligencia por su grado de conocimiento? ¿Qué piensan aquí? De aquí vamos a llegar a lo que es inteligencia emocional. Entonces la pregunta es, ¿qué es inteligencia?
Y los autores nos dicen que es la capacidad que una persona tiene en el desarrollo de sus habilidades al poder elegir entre un contexto u otro. Ahora, si abordamos desde la inteligencia emocional, es la capacidad que tiene una persona de escoger o de elegir entre el ámbito de sus emociones cómo comportarse, cómo vivirse en un contexto. Y ahora yo les pregunto, si esto es inteligencia, todas las personas somos inteligentes. ¿Por qué? Porque a través de nuestra historia de vida hemos estado en diferentes experiencias que nos han dado la oportunidad de reconocer los eventos y cómo los vivimos y cómo los podemos después elegir vivir. Vamos a hablar y abordar desde una relación de pareja, por así decirlo, no por ejemplificar. Te vives en una relación de pareja, aprendes de esa relación de pareja, ya sea en el espacio interpersonal, en el área de como pareja de vida, o te vives en un espacio interpersonal de lo laboral y te vives con esa persona donde ciertas experiencias no son gratas para tu persona. Puedes desde ese lugar poder modificar comportamientos para tener efectos diferentes, sí, es decir, aprender que una vez que tú veas el contexto de cómo te viviste en esa experiencia, puedas lograr identificar cuáles son los factores que propiciaron o que desencadenaron que tu resultado no fuera el óptimo o el deseado. Entonces, una vez que identificas, tú resignificas y construyes. Pero esto lo relacionas, fíjense, mi pregunta era y mi aportación era desde cómo lo vives, que no es gratificante para tu persona. Muchas veces lo vivimos desde ese lugar y ya estamos considerando las emociones en curso. Dice Arturo, es la capacidad de adaptación y enfrentar los diferentes cambios de la vida personal de trabajo. Pero estos cambios, efectivamente, Arturo, y la capacidad de adaptación la vamos adquiriendo a través de los diferentes momentos o experiencias de vida. Por tanto, por consiguiente, tenemos que reconocer cuál es desde el enfoque cognitivo, qué aportación nos da. Permítanme, ahí está. El enfoque cognitivo nos dice, desde la psicología cognitiva, nos dice, ahí está. Es una atención o una focalización del proceso de la información que tenemos en los diferentes eventos. Este aprendizaje se lo queda la persona. Por tanto, el aprendizaje que tú tengas al aprendizaje que yo tenga va a diferir, porque tu experiencia lo vives desde un lugar y yo desde otro. Por tanto, podemos decir que tú eres más o menos inteligente que yo, o yo soy más o menos inteligente que tú. Es una pregunta. Bueno, yo pienso que todos somos inteligentes, ¿no? Lo único que cambia a veces es las herramientas que cada uno utilicemos, cuál sea nuestra percepción, porque podemos estar en el mismo lugar, pero la percepción es diferente, como decían, parte también de las experiencias que hemos vivido, y también el hecho de que cada uno vamos a desarrollar diferentes habilidades o capacidades, pero que se complementan, ¿no? Entonces, pienso yo que todos tenemos inteligencia. A veces pienso que el hecho de utilizar herramientas como evaluar el IQ y demás, o sea, sería como una forma de discriminar, de que quién tiene más capacidad y quién no, sino que pienso yo que cada uno tiene diferente capacidad, no en nivel, sino diferente, y que cada uno la va desarrollando de manera diferente, pero para mí todos somos inteligentes. ¿Una opinión? ¿Alguna otra opinión, por favor? Aquí como parámetro es importante otra opinión.
¿Quién dice yo? Yo, Sí, adelante, ¿cómo te llamas? Emiret, Adelante, mire. gracias. Como verse el dicho, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, realmente la medición de la inteligencia no se basa en si terminaste una carrera o si que ya terminaste un doctorado. Muchas veces las personas sacan lo mejor de sí mismas y se desempeñan más por los ámbitos, por el entorno social, y hay diferentes tipos de inteligencias. Entonces puede ser que un erudito en las matemáticas tenga un fracaso en la vida personal o en la vida familiar, en la vida emocional. Entonces yo considero que son diferentes tipos de inteligencias, y todo es en torno a las experiencias que uno vive, al entorno en el que se desarrolla, y también todo lo que nutre de nuestro alrededor. Muchas gracias. Efectivamente, la inteligencia se mide justamente por las capacidades que tenemos todas las personas. Ahora que yo me pregunto, ¿dónde está tu capacidad? Tu capacidad tiene que ver con lo adquirido, con aquel proceso de información en tu historia de vida que tú aprendiste y que tú posees, que solamente tú posees, nadie más. Porque la historia de vida que tú tienes difiere de la historia de vida de todos los demás compañeros y compañeras que estamos aquí. Por tanto, el aprendizaje que tú tienes, independientemente de tu edad, va a variar. ¿Puede una persona tener un aprendizaje teniendo 20 años que una persona de 50 años no ha tenido? Sí, por supuesto, porque la historia de vida difiere. Por tanto, las herramientas y las capacidades que las personas tenemos para abonar y abordar en el contexto en el que nos vivimos, pues es ampliamente enriquecedor. Porque el enfoque, hablando desde la cognición y desde el aprendizaje de información, nos hemos vivido en contexto todo el tiempo en sociedad. Aunque sí, digo, aquí habría que ver qué tanto a conciencia de sí misma la persona, pero sí en sociedad. Y esto nos ha dejado un aprendizaje de, a ver, ¿qué pasa cuando me estoy gritando con una persona, no? ¿Llegamos a algo, a una resolución pacífica? No, definitivamente no. Eso nos deja un aprendizaje. Pero resulta que entonces la forma en como yo modulo la forma de hablar me deja ver que la forma de comunicarme varía entonces ahora con aquella persona. Ahora, la pregunta es, desde los diferentes ámbitos que estamos ustedes y yo abordando, ¿dónde están nuestras capacidades? Este es un tema que vamos a abordar, digo, esto se deja aquí como a construcción, que lo puedan elaborar para poderlo tomar en la segunda sesión. Si ya estamos hablando que la inteligencia se mide desde las capacidades de forma individual, y todas y todos hemos tenido una historia familiar, una historia personal, una historia social, una historia laboral, hemos tenido diferentes construcciones y nos hemos enriquecido por el aprendizaje personal y en contexto social. ¿Dónde está nuestra capacidad? En esta pandemia, en esta situación que actualmente estamos viviendo, ¿desde qué lugar qué puedo abonar, qué puedo aportar para que nos vivamos de forma como una red de apoyo tanto desde Secretaría de Salud al interior de nuestro grupo laboral, que puedo abordar ahora en mi contexto familiar, pero que también puedo abonar en el contexto social? Ahora, desde el enfoque cognitivo nos dice, nos vamos en la línea y en el... Dice Mauricio Israel, ahorita vamos a las preguntas, dame un segundito porque ya estamos en el cierre y ahorita por ahí me voy contigo, Mauricio, muchas gracias. Ya nada más cierro con esta diapositiva, con la que le sigue. El enfoque cognitivo entonces nos dice que es una oportunidad de crear y modificar la forma de pensar. La construcción de los pensamientos se vive mucho por lo cultural, por lo tanto, si hemos aprendido que ¿puedo abordar determinado tema desde un lugar? ¿Podemos modificarlo? Sí.
porque estamos hablando de un aprendizaje que tiene que ver con una experiencia en nuestra historia. Y eso, en este mismo camino, entonces, el vivirnos como una oportunidad de modificar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nos abrimos al conocimiento y la toma de decisión. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Estamos en una oportunidad maravillosa, justamente, de una apertura a conocimiento, de una apertura de cómo nos podemos vivir desde la sana distancia, de cómo nos podemos vivir desde considerar justamente el no discriminar, desde la apertura desde las diferentes personas, desde el contexto de visualizar una persona con necesidades especiales, con necesidades diferentes, tiene las mismas posibilidades que yo, no las tiene. ¿Qué puedo yo aportar desde Secretaría de Salud, desde mi ámbito laboral, para que el acceso de salud, tanto física como mental, se dé más al alcance de cero discriminación? ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos mucho por trabajar, sí o no? Es una pregunta. Sí, ok. Entonces, bueno. Gracias. Aquí voy a dejar esta diapositiva. De aquí nos vamos a pasar después a la segunda sesión. Ahorita ya es tiempo de cerrar. Muchas gracias a todos y especialmente a nuestra ponente por una excelente sesión. Yo creo que lo que se ha hablado y me gustó mucho cómo se fue calentando hacia el final, en el sentido de la libertad, de poderse expresar, de poder decir realmente lo que nos agobia. Y yo creo que ese es el sentido de este seminario. Le reitero el agradecimiento a la maestra Vero y a todos ustedes por participar. Realmente nos enriquece mucho y los vemos la próxima sesión, que es el siguiente miércoles, que seguramente va a estar más interesante. Y los temas que están aquí en la mesa pendientes, pues son realmente nos tocan las fibras más sensibles de nuestro ser, como es la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Les agradecemos muchísimo a nombre de nuestro secretario José Martín Cano, les damos las gracias y nos vemos la próxima sesión. Un abrazote. Bye.